Hola, hola, bienvenidos alumnos. Ahora vamos a ver una clase de química. El tema es estequiometría y vamos a estudiar el aceite esencial de naranja que obtuvimos en las clases presenciales. Los objetivos del trabajo de hoy consisten en extraer el aceite de naranja y poder cuantificarlo. Vamos a calcular cuál es el rendimiento que obtuvimos de aceite. Vamos a calcular la masa de aceite a partir de la fórmula de la densidad. Vamos a definir los temas que tenemos que tratar en este mes, que son estequiometría, mol, masa molar y volumen molar. Vamos a aplicar estos nuevos temas de química de estequiometría al aceite que se quema, es decir, a la combustión de ese aceite esencial. Por último, vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos. Punto 1. Vamos a ver cómo sus compañeros pudieron extraer el aceite esencial de naranja. La proporción de aceite que tenemos en la parte superior y la parte de hidrolato, es decir, los componentes aromáticos presentes en el agua que se obtuvo de la destilación. Podemos observar que el aceite flota arriba del hidrolato por su baja densidad. Al volcar en una tabla de valores las cantidades que pudimos obtener, y destilamos con ralladura de 10 cáscaras de naranja, el volumen total que obtuvimos fue de 60 mililitros, lo de aceite solamente corresponde a 3 mililitros y de hidrolato al 57. Vamos a calcular el rendimiento porcentual del aceite. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es el porcentaje de aceite? Sabemos que los 100 mililitros del total del destilado equivalen a 100 partes, es decir, al 100%. Los 3 mililitros, ¿a qué parte corresponden de ese total? El 3 mililitros va a ser multiplicado por el 100, acá vamos a multiplicar, y a ese resultado lo vamos a dividir por 60. Entonces, la ecuación nos va a quedar de esta manera. 3 mililitros multiplicados por 100 dividido 60 nos da 5% de aceite. Y para sacar el porcentaje de hidrolato, simplemente vamos a plantear una diferencia. Si completamos el cuadrito anterior, vemos que de las 10 naranjas, en volumen 60 mililitros son del total del destilado, corresponde al 100%, 3 mililitros son el 5% y 57 mililitros el 95%. Ahora vamos a calcular la masa de aceite a partir de la fórmula de la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Matemáticamente se expresa como la división de la masa y el volumen. El resultado ese va a dar la densidad. El aceite esencial de la naranja está compuesto principalmente de una sustancia que se llama limoneno. Y si buscamos en internet densidad del limoneno, el valor que vamos a obtener es aproximadamente 0,86 gramos por cada mililitro. O sea que si tenemos una jeringuita llena de aceite esencial de naranja, la masa que va a obtener el contenido va a ser de 0,86 gramos. Como en nuestro experimento obtuvimos solamente 3 mililitros de aceite, la idea es reemplazar estos números en la fórmula que está aquí y hallar el valor de la masa. Este 0,86 lo ubicamos en la letra D. El volumen de aceite reemplazamos por 3 mililitros y la incógnita es la masa.
Entonces, para calcular la masa, simplemente este 3 mililitros que acá de este lado está dividiendo así, va a pasar ahora multiplicando a la densidad. Y eso nos queda expresado aquí debajo. Colocamos los valores en la calculadora. 3 por 0,86 nos da 2,58 gramos y lo vamos a redondear a aproximadamente 2,6 gramos de aceite esencial de naranja o limoneno. 4. Vamos a definir ahora estequiometría, mol, masa molar y volumen molar. Estequiometría es la parte de la química que va a estudiar las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción química. Como cuando vamos a cocinar, vieron que hay muchas recetas que te dice las cantidades o en gramos o en mililitros o en unidades. Por ejemplo, para hacer un bizcochuelo se necesitan 2 o 3 huevos de acuerdo a la receta y de acuerdo a la cantidad de bizcochuelo que uno quiera preparar. O se necesitan tantos mililitros de leche o tantos gramos de harina. Eso aplicado a la química se llama estequiometría. El mol es una unidad de cantidad de sustancia que se usa muchísimo en química. Es algo así como decir una docena. Cuando vos vas a comprar una docena de huevos, sabés que adentro tienen que haber 12 unidades. Una docena de naranjas, 12 naranjas. Media docena de empanadas, tienen que haber 6 unidades porque es la mitad del total. El mol es algo similar, nada más que en vez de tener 12 unidades, tiene 6,02 por 10 a la 23 unidades. Para que te des una idea, la coma de este número hay que correrla hacia la derecha 23 lugares y completar todos los lugarcitos que hacen falta con ceros. Nos queda un número tremendamente grande, prácticamente imposible de imaginar. ¿Por qué el mol tiene un número tan grande? Porque acordate que las partículas de las que hablamos en químicas, que son átomos y moléculas, son partículas muy, muy, muy chiquititas, no infinitamente pequeñas, pero son imposibles nuevamente de imaginárselas de tan chiquititas que son. Entonces, si uno habla de un mol, tiene que hablar de todas esas cantidades de partículas. ¿Y para qué? Para poder ponerlas en una balanza. Masa molar, como su nombre lo indica, es la masa de un mol de partículas. Y lo vamos a calcular con dos cosas muy, muy importantes. Para poder calcular la masa molar, sí o sí necesitamos conocer cuál es la fórmula química de la sustancia, es decir, esta cosita que está acá. Siempre las fórmulas químicas vienen con los símbolos de los elementos y los números de átomos que tienen abajo. Y la otra cosa que vamos a necesitar, sí o sí, es la tabla periódica. Para el caso del limoneno, recordemos, la fórmula es C10, es decir, que es el átomo del elemento carbono con el átomo del elemento hidrógeno. Del carbono hay 10 unidades y del hidrógeno hay 16. Entonces, si buscamos en la tabla periódica la masa atómica, para el carbono esto vale 12, para el hidrógeno esto vale 1. Y lo que vamos a multiplicar a esa masa por la cantidad de átomos que tenemos. Es decir, para el carbono, como son 10 átomos, lo multiplicamos por 10 y para el hidrógeno, como son 16 átomos, al 1 lo vamos a multiplicar por 16. Y acá una cuenta simple, 12 por 10 nos da 120. Y 16 por 1 nos da 16. Y al hacer la suma 120 más 16, el resultado es 136 gramos que va a tener un mol de limoneno. Si no te acordás, la masa atómica es el número que aparece con una coma que normalmente está escrito abajo del nombre del elemento. Volumen molar es el volumen que tiene un mol de sustancia. Para los sólidos y los líquidos
únicamente se saca con la fórmula de densidad. Recordemos, densidad es igual a masa sobre volumen, pero en este caso lo que pondríamos arriba es la masa de un mol. Y si despejamos el volumen molar, nos va a quedar volumen molar va a ser igual a la masa molar, que era la que calculamos recién, dividido de la densidad de la sustancia. Cuando la sustancia es un gas, como los gases se pueden comprimir con facilidad o se pueden expandir también con facilidad, cuando digo facilidad me refiero a la presión y a la temperatura. Si uno cambia la temperatura y la presión de un gas, cambia su volumen. Simplemente si inflas un globo y lo pones en el freezer o en el congelador de tu heladera, un ratito, unos minutos, después vas a ver cómo su volumen, su tamaño se hace más chico cuando lo sacas. En el caso de los gases, entonces el volumen molar ocupa 22,4 litros. Es decir, si uno tiene un mol de gas, no importa la fórmula del gas, va a tener 22,4 litros siempre que el gas se encuentre a 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión normal. Vamos a aplicar ahora los conceptos de estequiometría a la combustión del limoneno. Primero, repasemos qué es una combustión. Es una reacción exotérmica, significa que libera calor. La sustancia va a reaccionar con el oxígeno, también llamado comburente, y lo que se va a liberar en esa combustión son dióxido de carbono y agua. Para que se queme un mol de limoneno. Un mol de limoneno. Por cada átomo de carbono vamos a necesitar 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. ¿Está? Es decir, que por cada bolita roja que tenemos aquí en la imagen, vamos a necesitar 2 átomos de oxígeno. Vamos a ir contando. ¿Cuántas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. 10 átomos de carbono. Esos 10 átomos de carbono van a necesitar el doble de átomos de oxígeno. Es decir, van a necesitar 20 átomos de oxígeno. Voy a anotar por acá. Esos 20 átomos de oxígeno equivalen a 10 moléculas del gas oxígeno 2. O sea que por un lado aquí vamos a tener 10 que se van a ir con los carbonos. Por otro lado, el oxígeno también se va a ir con los hidrógenos formando las moléculas de agua. Fijémonos acá que cada 2 átomos de hidrógeno vamos a necesitar 1 de oxígeno. Entonces voy contando de a 2 cuántos oxígenos nos van a hacer falta. Acá hay 2 hidrógenos que se irían con una molécula de oxígeno. Por lo tanto, cada 2 hidrógenos vamos a necesitar un átomo de oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 átomos de oxígeno. 8 átomos de oxígeno equivalen a la mitad en moléculas, es decir, a 4 moléculas de oxígeno 2. ¿Cuántas moléculas de oxígeno vamos a necesitar en total? 10 que se van a ir con el dióxido de carbono, 4 que se van a ir con el agua y por lo tanto vamos a necesitar en total 14 moléculas de oxígeno. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono se van a obtener? Dijimos, una por cada átomo de carbono, es decir, 10 moléculas de dióxido de carbono
Y aquí vamos a necesitar poner el número 8 para que la ecuación nos quede balanceada. A ver, contamos. 1 por 10 átomos de carbono son en total 10. Cuento acá. 10 por un átomo de carbono son 10. Hidrógenos ahora. Una molécula por 16 átomos de hidrógeno son 16. O sea que aquí en total tiene que haber 16 hidrógenos. 8 por 2, 16. Y ahora los oxígenos. 14 por 2 nos da 28. Acá tenemos 10 por 2 son 20 y 8 por 1 del oxígeno de acá son 8. En total, 28. ¿Cuántos moles tenemos ahora en esos 3 mililitros de aceite? Tenemos como dato la fórmula de limoneno, ya calculamos la masa de un mol, 136 gramos, y sabemos por nuestros cálculos que tenemos 2,6 gramos de aceite. La incógnita es saber cuántos moles hay metidos adentro de estos 2,6 gramos de aceite. Vamos a plantear una regla de 3 simple. Si 136 gramos equivalen a un mol, si ahora en vez de tener 136 tenemos 2,6, ¿cuánto va a ser eso? Recordemos, se hace cruzado, este por este se multiplica y por el de arriba se divide. Entonces, 2,6 gramos por un mol dividido 136 gramos, en la calculadora nos da 0,02 moles de aceite. Los números que están en azul representan los números de moles. Los números que están adelante son los moles que se necesitan para balancear la reacción química. ¿Cuántos moles necesitan de oxígeno para poder quemarse? ¿Está? Si un mol de limoneno de aceite necesita 14, si ahora en vez de tener un mol tenemos los 0,02 moles que estaban presentes en los 3 mililitros que sacamos en nuestro experimento, ¿cuántos moles de oxígeno van a necesitar? Hacemos entonces otra regla de 3 simples. En la calculadora y el resultado nos da 0,28 moles de oxígeno. Y nuevamente se hace con una regla de 3. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono se irán a la atmósfera en CNPT? Esto significa condiciones normales de presión, es decir, presión de una atmósfera, que es la presión a la que estamos acostumbrados, y una temperatura de 0 grados centígrados, que no es una temperatura a la que estemos acostumbrados en nuestra ciudad. Por cada mol de limoneno se van a liberar 10 moles de oxígeno a la atmósfera. Si tenemos 0,02 moles, recuerden, este numerito sale de los 3 mililitros de aceite que teníamos al principio de nuestra experiencia. Esto se calcula multiplicando aquí y dividiendo por el de arriba. 0,02 por 10 dividido 1 mol, se cancelan las unidades iguales y eso nos da 0,2 moles de dióxido de carbono. Pero la pregunta era cuántos litros, no era la cantidad de moles. ¿Y los litros? Adivinen, vamos a tener que hacer otra regla de 3. 4,48 litros de oxígeno que se van a la atmósfera. Recuerden, esto es a una atmósfera de presión y a la temperatura de 0 grados centígrados. En nuestra ciudad, nosotros podemos llegar a tener 40 grados los días muy calurosos.
Entonces, el volumen, los litros, en un día muy caluroso va a ser mucho mayor porque los gases cuando están a altas temperaturas se dilatan. Por fin, repasemos todo lo que aprendimos hoy. Estequiometría va a ser la parte de la química que va a estudiar las cantidades de las sustancias y para eso necesitamos sí o sí una reacción química que esté balanceada. Vimos que podemos estudiar las masas que intervienen en la reacción diciendo, por ejemplo, hay 2,6 gramos de esto o 3 gramos del otro o 5 kilos o lo que sea. Sabemos las cantidades de masas que tenemos. N es el número de moles que está presente. Este es el número que vamos a poner, recuérdense, en las reacciones balanceadas. Un mol tiene 6,02 por 10 elevado a la 23 partículas. M mayúscula es la masa molar. Para calcular la masa molar necesitamos conocer sí o sí la fórmula de la sustancia y tener a mano una tabla periódica. Y por último, el volumen molar. Esto se aplica principalmente a los gases porque no hay muchas variaciones de volumen en los casos de los sólidos y los líquidos. El volumen de los gases cambia con la presión, la temperatura y el número de moles. Pero si tenemos 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, el volumen de un mol va a ser 22,4 litros.